A mí me gusta hablar con los alcaldes, quedan 299 días, eso me lo sopló mi invitado, no es que yo esté haciendo el conteo ni mucho menos, de gestión. Y ahorita es donde hay que acelerar a muchos proyectos que deben terminar por el bien de las ciudades. Vamos a la ciudad bonita, la de mi papá, doctor Juan Carlos Cárdenas. Qué rico tenerlo con nosotros, alcalde de Bucaramanga. Giovanni, a ti muchas gracias por este espacio y muy contento de estar nuevamente en tu programa. ¿Cómo le fue, señor alcalde, en Azocapitales? ¿Terminó la presidencia? Bueno, yo lo primero que diría es que fue un honor para Bucaramanga haber podido presidir esta importante asociación de alcaldes y alcaldesas de ciudades capitales. Una agenda donde los grandes retos centrados en temas de recuperación económica, yo creo que ese fue uno de los grandes retos. Temas también fundamentales que son transversales y compartidos, como los sistemas de transporte público masivo, como el tema de gestión de residuos sólidos, el tema de la seguridad y convivencia ciudadana, muchos temas, pero podemos hacer un balance muy importante y permítame mencionar dos grandes temas. Dos proyectos de ley radicados a finales del año pasado en el Congreso de la República, uno que tiene que ver ley de cárceles y el otro gestión de residuos sólidos, que hoy 15 millones de colombianos, yo diría, estamos en riesgo de tener una nueva pandemia y hay que resolverlo. En el tema de cárceles, si quiere vamos uno por uno. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Qué es lo que busca? A ver, hay varias iniciativas en tema carcelario, porque es un tema que nos preocupa a todos. Hay iniciativa del Gobierno Nacional, hay uno de Azocapitales, hay uno del senador Gustavo Moreno, uno de la alcaldesa Claudia López. Todos esperamos poder converger, pero lo que más esperamos es cerrar o acabar ese hacinamiento que tenemos en estaciones de policía y de URIs. Y ahí tenemos grandes retos. Algo importante que pasa en las ciudades capitales, Giovanni, tiene que ver con una medida en lo que fue el COVID. Fueron 29.000 intramurales que salieron prácticamente a las calles, claro. Yo diría delinquir, por más de que se haya pretendido pagar condenas domiciliarias, ese pasó. Es un reto que estamos enfrentando los alcaldes, pero además hay fallos de la Corte Constitucional para alcaldes y gobernadores. Nosotros esperamos que haya convergencia de recursos para poder saldar estos pendientes y que estos centros tengan características diferentes dependiendo del tipo de delito para que no se mezclen las estructuras criminales que al final terminan generando más problemas. En esa idea que ustedes llevan al Congreso de las Cárceles, ¿hubo tiempo para debatir este proyecto del ministro de la Justicia de descarcelación de algunos delitos? Fue al comienzo cuando tuvimos la primera reunión con el ministro de Justicia, con el ministro Zuna, un choque porque él había dado unas declaraciones en términos de que no se necesitaban cárceles en Colombia, pero obviamente hubo una forma donde se explicó y se aclaró. Es clarísimo que una cárcel no resuelve los problemas de delitos como tal. Yo creo que hay que ser capaces de entender que hay retos, que hay estructuras criminales. Hoy tenemos estructuras multicrimen en las ciudades y luego cada una debe tener una condena y que el proceso judicial sea oportuno. Los ciudadanos están molestos todo el tiempo porque hay un delincuente, sobre todo de aquellos que afectan a las personas, y a los 8 días, o si no es al día siguiente, están prácticamente en las calles. Luego yo creo que esa visión de resocialización sí, pero no así simplemente dejándolos sin condenas. Señor alcalde, ¿usted por qué dice que si no se le para bolas el tema de los residuos, vamos a estar al borde de otra pandemia? Mire, Giovanni, hoy ya, digamos, nosotros hicimos un levantamiento del país. Prácticamente son 15 millones de colombianos de las diferentes ciudades donde ya prácticamente los rellenos están en proceso de cierre y de clausura. Hay que hacer una situación y primero hay que entender lo siguiente. Ningún alcalde quiere rellenos sanitarios en el patio de su casa, Giovanni. Eso es una cosa que está pasando. Luego tenemos que, lo que hoy en día tenemos, mirar cómo lo aprovechamos. Este proyecto de ley lo que busca es aprovechar los rellenos actuales, incorporar inversiones, tener nuevas tecnologías y aprovechar lo que puede significar reutilización, valorización, reciclaje, todo de manera que podamos lo que tenemos aprovecharlo y tener una línea en este proyecto de ley donde se establezca la línea base ambiental, reglas claras de juego para todos, que además haya recursos de la nación y que haya un marco tarifario para que sea viable. Hoy no es viable esta solución.
Señor alcalde, ustedes tuvieron tiempo en Azocapitales, lo sé, de hablar de la reforma a la salud. ¿Qué postura, qué le deja ese diálogo que han tenido internamente los alcaldes? Primero, cuando se radica el proyecto de ley, fuimos respetuosos de no hacer pronunciamientos porque necesitábamos tomarnos unos días y entender Para lo que... conocerlo. Sí, porque a veces se puede salir a tomar posiciones y creo que hay que ser prudentes. Pero ya revisado esto, sin duda estamos muy preocupados los alcaldes y alcaldesas de ciudades capitales, porque hay una concentración de los recursos, el ADRES centraliza prácticamente los recursos, se van a los territorios y eso a su vez se espera que los alcaldes tomemos el control y el manejo sobre todo de la atención básica. Entiéndame esto, Giovanni, los recursos controlados de manera territorial, los alcaldes ejecutando, se puede prestar para más los manejos de tipo político. Yo lo que creo es que hay que ser muy cuidadosos porque se puede instrumentalizar políticamente los recursos y creo que ponemos en riesgo el sistema, porque lo más importante es entender que los ciudadanos están esperando mejor servicio y es probable que hoy tengamos más que una cura, una posible enfermedad que yo creo que al final vamos a estar todos empapelados. Yo espero que eso no suceda, porque esa responsabilidad es el día de mañana de un paciente, ¿en quién va a recaer? En los alcaldes. Los alcaldes. Y nosotros, dependiendo de los recursos de un orden territorial, imagínense ese escenario, llenos de tutelas y prestándole pésimo servicio a los ciudadanos. ¿Y hablaron con la ministra? Nosotros estamos en diferentes mesas, en las diferentes ciudades, los diferentes departamentos. Nosotros ya hemos hecho un trabajo de socialización con los jurídicos, con los secretarios de Hacienda, con los secretarios de Salud, todos participando en construir una posición, porque no solamente es criticar, también hay que llevar propuestas, y eso esperamos hacerlo en los próximos días. ¿Cómo les pareció el Plan Nacional de Desarrollo? Porque también hablaron del plan ustedes allá en Azocapitales. ¿Cómo lo sintieron? Esa es una muy buena pregunta, Giovanni. Estuvimos en la cumbre realizada en San José de Guaviare hace un par de semanas, y efectivamente el plan de desarrollo no contempla de manera específica proyectos de ciudades capitales. Eso nos preocupa, porque es clarísimo que los recursos propios de las ciudades no son suficientes para pendientes históricos que tenemos. Eso es el primer punto. Entonces, de manera respetuosa le dijimos tanto al director nacional de planeación, al presidente Petro y a sus ministros y ministras que había que especificar porque lo que no se puede generar falsas expectativas. Otro elemento importante, es clarísimo que hay unos pendientes en los territorios, Giovanni, pero hemos planteado, no podemos caer en falsos dilemas de lo territorial y de lo urbano. Yo creo que las necesidades son compartidas y no podemos ser excluyentes. Esos falsos dilemas pueden generar problemas, sobre todo en atender cosas importantes como son procesos migratorios que prácticamente lo absorbemos las ciudades capitales. El tema de seguridad y convivencia ciudadana, lo recibimos fuertemente, el tema de generación de empleo. Luego sí creo que hay que ser cuidadosos en cómo se van a asignar los recursos. Tema de seguridad ciudadana, señor alcalde, y valga la pena el paréntesis, no hay derecho. ¿Cómo así que lo amenazaron de muerte por prohibir los piques ilegales? Pues Giovanni, hay una cosa que es que eso sí. Estamos en momentos, yo diría, críticos de preocupación compartida. Cuando uno ejerce la autoridad y uno aplica la ley, hoy prácticamente uno se vuelve un enemigo público de muchos grupos de interés, de ciertos grupos poblacionales. El tema de los piques ilegales, pues es un tema que los ciudadanos reclaman permanentemente de no llevarlos a cabo. Se corren riesgos. Obvio, es que es lógico. Ahí en esa, desafortunadamente, se presenta para tema de consumo de estupefacientes, accidentes, pérdida de vida. Yo diría que hay algo que de pronto no se ha logrado evidenciar y es que la vida es sagrada en Bucaramanga. Y ante ese tipo de situaciones no puedo permitir que se siga generando este tipo de acciones en la ciudad de Bucaramanga. Y el hecho de tener que ejercer la autoridad, aplicar la ley, pues lo siento, tendremos que ejercerla y sé que tiene riesgos y espero que las autoridades pronto puedan dar del origen de este tipo de amenazas. Ahora, ahí sí como dicen, no hay derecho, no hay derecho. Bueno, le quiero preguntar por esa propuesta suya de congelar las tarifas del servicio de acueducto en Bucaramanga. ¿Cómo va esa propuesta? ¿Cómo se ha socializado? ¿Es viable, no es viable? Mire, Giovanni, hay una cosa que es real,
Bucaramanga hoy es la ciudad con menor tasa de desempleo en Colombia. Desde hace Hubo mucho. un rebote en el mes de enero que se genera normalmente por la terminación de contratos o de Sí. empleos de En época diciembre. decembrina y la contratación pública del mes de enero, que siempre hay dificultades. Luego yo espero que podamos mantener esa gran línea de generación de empleo. Plata en los bolsillos de los ciudadanos, eso significa, yo diría, felicidad, pero además seguridad también, Sí. porque y ahí ayuda, digamos, a temas como fenómenos de violencia intrafamiliar. Cuando hay más platica, se observa claramente que hay reducción de esos fenómenos. Ahora bien, esto hay que hacerlo bien. Yo lo que espero es que podamos, no solamente Bucaramanga y su empresa, el Acueducto Metropolitano, en aportar algo importante, controlar la inflación. Hay que frenarla. Y es el Estado, no solamente el Banco de la República, sino ojalá más entidades como el sector eléctrico, el sector energético, que está haciendo una revisión, creo que hay que aportar. Pero hay que hacerlo dentro del marco institucional. Y le he pedido a la Junta y al gerente del acueducto que revisemos y hagamos consultas a la Comisión de Regulación de Agua y también a la Superintendencia de Servicios Públicos para que viabilicemos eso. Si logramos mantener la tarifa, puede ser 6 meses o 12 meses, y logramos mejorar la calidad de vida y menos gastos por ahora en este periodo, y que podamos recuperar esa tasa o esa tarifa, porque lo que no puede ser es que se congele y no haya, digamos, la posibilidad de retornar a esos ingresos, porque el agua, los acueductos tienen algo muy importante, que son utilidades controladas, es decir, no hay forma, si dejamos de tener esos ingresos, no hay forma de recuperarlas si no hay autorización por parte de los entes de control. Y uno con esta inflación, eso sí que ayudaría al bolsillito. Sin duda, esa es la expectativa para que rápidamente bajemos tasas de interés, rápidamente podamos seguir consumiendo, seguir accediendo a créditos y no perder empleos. Esa es la intención, Giovanni, no perder empleos. Bueno, señor alcalde, yo le quiero preguntar, esta pregunta sí es totalmente interesada por aquello de que mi papá es de Bucaramanga. Es que esa ciudad es la ciudad de los parques, ¿sí? Me contaron que usted ha recuperado casi 150 parques. O sea, ¿son más parques o son los parques que se habían caído de pronto con las administraciones anteriores? ¿Cómo es esa cirugía a los parques en Bucaramanga? Bucaramanga tiene cerca de 220 parques. Yo diría que casi cada barrio tiene un Tiene su propio parque, claro. Eso es un poco la cultura nuestra, así crecimos, Giovanni. La ciudad de los parques. La ciudad de los parques. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, anteriores administraciones, por cualquier razón que sea, no le invirtieron. Los parques se vinieron a pique. Terminaron abandonados, capturados por pandillas, por grupos que seguramente están consumiendo droga, y eso obviamente atemorizó a la ciudad y la alejó. ¿Qué estamos haciendo? Primero, fortalecimos las finanzas públicas. Y déjeme decirle, Giovanni, que llevamos Bucaramanga de primera categoría a categoría especial. Subimos los ingresos tributarios del 2020 al 2022 en un 53%. 362 mil millones pasamos a 554 Y eso mil. era pospandemia, ¿no? Todo un reto. O sea, nosotros no caímos en la trampa, digamos, de esos dilemas que eran que la vida de las personas o la vida de las empresas. Tomamos decisiones donde balanceamos las dos variables y logramos hoy ser la ciudad con menor tasa de desempleo, con un fortalecimiento. Y yo digo siempre, Bucaramanga es el milagro económico después de pandemia, porque los números así lo demuestran. Y obviamente hemos conseguido recursos para poder recuperar los parques. 140 parques, Giovanni. Yo quisiera que fueran 150, pero son 140, ese es el dato. Y lo que más me importa es recuperar el espacio para que vuelvan las familias. Los niños. Hay agenda deportiva, hay agenda cultural que le he pedido a las diferentes instituciones o entidades del municipio para que volvamos la familia a los parques. Ya hemos entregado varios y le voy a decir una cosa, mi mejor momento es cuando puedo ver a las familias, al adulto mayor, a los niños, a los jóvenes, todos teniendo ese espacio y ver esas caras de felicidad. Yo creo que ese es el gran disfrute que uno puede tener como mandatario de Bucaramanga. Y sí que son lindos allá en Bucaramanga. Ay, sí soy un interesado, no hay nada que hacer. Señor alcalde, qué rico tenerlo aquí con nosotros en Red Más Noticias. Queríamos hablar de esos temas con usted. Lo esperamos en Bucaramanga, Giovanni. Sí, nos vemos en agosto. Muchas gracias. Allá vamos Muchas a Bucaramanga a emitir Red Más Noticias muy, muy pronto.